Hola a todos, mi nombre es David Gacio y voy a presentar la actividad de evaluación continua 2 de la asignatura Complementos para la formación disciplinar en la especialidad de Matemáticas del Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria. Esta actividad consiste en la realización de un análisis transpositivo. Según Yves Chevallard, la transposición didáctica consiste en la diferencia entre el conocimiento matemático-cultural y el que se enseña en el aula. La teoría de Chevallard plantea que el saber sabio, en este caso matemático, entendido como el que se genera en comunidades científicas con lenguaje y contenido complejo y fuertemente tecnicista, no puede ser enseñado directamente en el aula. Para ello se incorpora el concepto de saber enseñar, momento en el que el sistema social de enseñanza interviene en el proceso, por medio de supervisores y técnicos educativos. En el caso del sistema educativo español, es el Ministerio de Educación, junto con las comunidades autónomas, los que seleccionan los conocimientos que se han de enseñar, qué criterios de evaluación se establecen y cuáles son los estándares de aprendizaje evaluables. Por último, interviene el docente, con el saber enseñado, es decir, la articulación entre el saber enseñar y el entorno social. Este saber enseñar ha de ser transformado por el docente con el fin de acceder a la sociedad, es decir, al alumno, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto en el que nos encontramos. Planteados el saber sabio, el saber enseñar y el saber enseñado, en esta presentación se llevará a cabo el análisis transpositivo de los polinomios. Comenzando con el saber sabio, los polinomios se encuadran en el bloque de álgebra. Tal y como refleja Rosa Amparo, el álgebra presenta sus primeros indicios aproximadamente en el año 1700 a.C. La álgebra geométrica aparecería en el año 300 a.C. y no sería hasta a partir de 1600 cuando empieza la notación simbólica con intelectuales como Viet, Descartes o Euler. A partir del año 2000 podemos empezar a hablar de la álgebra moderna. En cuanto al saber sabio, hacemos una pequeña mención a la teoría en materia de los polinomios. Para ello partimos del libro Álgebra de los autores Luis Salazar y Hugo Baena. En él se indica que para representar un número cualquiera en el lenguaje algebraico se pueden utilizar letras del abecedario que llevan una generalización de propiedades y relaciones numéricas mediante ciertos símbolos, que representan números cualesquiera que sea el propósito del álgebra. Un polinomio es la suma de varios monomios, entendidos como la mínima expresión algebraica o términos. Se dice que una expresión algebraica no es un polinomio si tiene variables en el denominador, la variable forma parte del radical, la variable forma parte de un valor absoluto o la variable es un exponente. Este saber sabio es recogido por las instituciones españolas para su introducción en el sistema educativo español. Por tanto, entramos en el saber enseñar. Llevando a cabo la actividad para el caso del sistema educativo gallego y su aplicación en un aula de Galicia, se tiene en cuenta el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de educación secundaria obligatoria y del bachillerato y el Decreto 86/2015 por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. En la siguiente tabla podemos observar un resumen de lo que en las siguientes diapositivas nos encontraremos. Tal y como se puede ver, el polinomio forma parte del currículo en el aula gallega en los cursos segundo de ESO, tercero de ESO y cuarto de ESO. En el caso de bachillerato, únicamente se presenta en la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Los polinomios se encuentran incluidos en la normativa referida en el bloque 2 de números y álgebra. La normativa estatal incluye el contenido, operaciones con expresiones algebraicas sencillas, transformación y equivalencias, identidades, operaciones con polinomios en casos sencillos, para la asignatura de matemáticas de primero y segundo de ESO. Pero es el caso de Galicia en el que concreta que este contenido se llevará a cabo en el curso de segundo de ESO. Para el tercero de ESO se diferencia entre matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y las enseñanzas aplicadas. En general no se aprecian grandes diferencias en el contenido, pero ambas asignaturas. Sin embargo, podemos observar cómo en el caso gallego se incluye la factorización de polinomios en matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y las operaciones elementales con polinomios en las enseñanzas aplicadas.
Para terminar con la educación secundaria obligatoria, en cuarto de ESO se incluyen contenidos exigibles para ambas asignaturas académicas y aplicadas, con contenidos prácticamente coincidentes. Cabe destacar que en cuanto a los criterios de evaluación, se incluye la construcción e interpretación de expresiones algebraicas en las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, omitiéndose tal consideración en las enseñanzas aplicadas. Parecería razonable pensar que tanto los contenidos como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje fueran similares para todas las asignaturas al final de los estudios de educación secundaria obligatoria. Por último, concluir que en los estudios de bachillerato únicamente se hace referencia al polinomio en el primer curso del mismo de la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1. Analizando el currículo planteado, la legislación estatal no especifica el curso académico en el que se comenzaría a trabajar con polinomios en el aula, siendo la legislación gallega la que lo especifica. En este sentido, se le encuentra coherencia aplicarlo en el curso segundo de ESO, tras un primer curso de introducción a las expresiones algebraicas y operaciones con monomios, así como la consolidación de dichos conocimientos. En cuanto al curso de tercero de ESO, se puede apreciar pequeñas diferencias entre las matemáticas aplicadas y las matemáticas académicas, puesto que en la primera de ellas no se plantea la resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana. Considero un error esta diferenciación, puesto que la introducción de la vida cotidiana a un concepto matemático debería de ser la base de la enseñanza y aprendizaje como agente motivador. En cuarto de ESO se aprecian pocas diferencias. La factorización, la regla de Ruffini o el cálculo de raíces son contenidos básicos incluidos en el currículum de ambas especialidades, considerándose razonable ya que todo estudiante debería de tener estos conocimientos interiorizados al finalizar la educación secundaria obligatoria. Por último, se incluye en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1 el contenido de polinomios, en el primer curso de bachillerato. Desde mi punto de vista, este contenido sería redundante. Únicamente se introduce la aplicabilidad de los polinomios en las ciencias sociales, cosa que debería de haberse planteado en la enseñanza secundaria obligatoria de forma paralela a las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. Como punto favorable, se introduce el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, estas herramientas deberían de haberse introducido en cursos anteriores. Con todo ello, pasamos al saber enseñado. Según Rosa Amparo, en la enseñanza y aprendizaje de los polinomios se presentan una serie de dificultades que el docente debería de tener en cuenta y ser consciente en cada uno de los cursos académicos. Estas dificultades son la complejidad de los objetos algebraicos, los procesos de pensamiento algebraico, los procesos de enseñanza, los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos, las actitudes afectivas y emocionales hacia el álgebra. Bien, en cuanto al saber enseñado, en segundo de ESO habrá de tenerse en cuenta que son los primeros pasos de transición entre la aritmética y el álgebra en el alumnado. Tal y como aparece en los apuntes de la asignatura, hay que tener cuidado con los conflictos en el significado de las letras, ya que estas son incógnitas, son números, no son unidades. Los signos son incógnitas, no son una multiplicación como por ejemplo puede ser interpretada la X. O conflicto con los resultados esperados. Habrá que preguntarse si la solución tiene sentido. En este curso se tratará un lenguaje algebraico, entendido como una traducción. Partimos de, por ejemplo, en el aula somos 30 alumnos. ¿Cuántos seríamos si se incorporan 3 más? 33. Bien, ahora planteamos que en el aula son n alumnos. ¿Cuántos seríamos si se incorporan 3 más? N más 3. Estamos haciendo una traducción de 30 alumnos a n alumnos. Es decir, estamos generalizando. Por último, comprobamos y razonamos. Si ahora n es igual a 30, obtenemos el resultado inicial 30 más 3 igual a 33. Además, se analizarán otros conceptos como los grados de los polinomios, operaciones con los polinomios, cuál sería un opuesto a un polinomio, calcular el factor común o los productos notables, entre los que se incluye el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia o la suma por diferencia. En estos casos hay que tener como prioridad el planteamiento de las nociones básicas, pues que se trata el primer curso en el que se introducen los polinomios,
y trabajar la interiorización de operaciones básicas con los polinomios. Todo ello sin descuidar la introducción de juegos que lleven a la reflexión y a la motivación del alumnado, así como la aplicación de polinomios a casos reales. Unos ejemplos de juegos son los que se plantean en esta diapositiva. Los juegos en clase deben ser con la presencialidad del profesor que ayuda al alumnado, el debate con compañeros y compartir en el aula las reflexiones obtenidas. Uno de los juegos planteados sería completar las casillas de las relaciones polinómicas que se presentan o los casos mostrados a la derecha o en la parte inferior, en el que se trata de figuras geométricas y se buscan relaciones polinómicas entre ellas. En cuanto al curso de tercero de ESO, se trataría el contenido de una forma similar, tanto para las matemáticas aplicadas como para las académicas. Una diferencia, y es que en el caso de las matemáticas académicas se tratarían ecuaciones de mayor grado, tal y como pone el contenido de grado mayor a 4. Mientras que en las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas no se especifica tal consideración. Se avanzará además en la aplicabilidad de los polinomios para casos reales, y se le dará importancia a la generalización de casos. Y bajo mi punto de vista sería muy importante incluir herramientas tecnológicas que en el currículo no aparece mencionado hasta, como se ha dicho previamente, el curso de primero de bachillerato. Y existe, pues, por ejemplo, la aplicación de Edumedia, en el que se pueden realizar diferentes formas geométricas que permiten aplicar a un juego, como el que se plantea en la esquina inferior derecha, en el que se busca expresar el área y el perímetro de una figura mediante un polinomio. Luego, este área o este perímetro se puede comprobar con esta aplicación, para un caso en particular. En el caso de cuarto de ESO, en este curso se tratará de interiorizar los conocimientos planteados hasta el momento acerca de los polinomios. Como consideración particular hay que mencionar que se introduce la regla de Ruffini como un nuevo contenido respecto a cursos pasados y por tanto se le deberá de dar atención a esta regla o método a través de diferentes actividades como las que se presentan en esta diapositiva. Una de las herramientas útiles es la de cálculo del trabajo de la regla de Ruffini a partir de un aplicativo de GeoGebra. Por último, en cuanto a las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de primero de bachillerato, pues el contenido de los polinomios habla sobre la utilización del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales, resolución de problemas relativos a las ciencias sociales con ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y según indica Calvo et al, hay dos tipos de problemas relacionados con el trabajo en el aula de la resolución de ecuaciones. Los problemas estándar, que pueden ser importantes la resolución en el aula, que se pueden hacer interesantes reflexiones con los alumnos, y aquellos problemas en los que las ecuaciones no son herramientas de resolución, sino el objeto de estudio planteado por el problema. Es decir, cabría preguntarse, ¿se puede resolver el problema aritmética o geográficamente? ¿O es necesario recurrir a herramientas algebraicas? Además, considero muy importante la interpretación contextualizada de resultados y transcribir el lenguaje algebraico gráfico a situaciones vinculadas con las ciencias sociales. Para ello se pueden emplear herramientas tecnológicas como GeoGebra o Symbolab para problemas como el que se presenta en esta diapositiva. Presentamos una curva de desempleo y el alumno deberá analizar el polinomio que hace referencia a dicha curva. Por último, planteamos las referencias utilizadas para la presentación que se ha llevado a cabo y con todo ello, muchas gracias por vuestra presentación.